Historia de la filosofía, volumen 1, sección 78, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 2, Juan Escoto Eriúgena. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 179. Las cuatro naturalezas. El título de la obra principal de Juan Escoto, La división de la naturaleza, es de genuino origen platónico. La división a que alude él mismo es la operación fundamental de la dialéctica platónica, operación que afirma el Eriúgena constituye la estructura misma de la naturaleza. Y la naturaleza, según las doctrinas del Parménides y del sofista, el conjunto del ser y del no ser. Inspirándose en un pasaje de San Agustín, Eriúgena divide la naturaleza en cuatro partes. La primera naturaleza crea y no es creada, y es la causa de todo lo que existe y no existe. La segunda es creada y crea, y es el conjunto de las causas primordiales. La tercera es creada y no crea, y es el conjunto de todo lo que se engendra en el espacio y en el tiempo. La cuarta no crea y no es creada, y es Dios mismo como fin último de la creación. Forma parte de estas cuatro naturalezas no solo todo lo que es, sino también todo lo que no es. Por el no ser no se entiende la nada, sino solamente la negación de las varias determinaciones posibles del ser. Así se puede decir que no son las cosas que escapan a los sentidos y al entendimiento, o las cosas inferiores en relación con las cosas superiores y celestes, o las cosas futuras que todavía no son, o las que nacen y mueren, o en fin, las que trascienden al entendimiento y la razón. Todas las cosas de este género, en cierta manera, no son, no se identifican, sin embargo, con la nada, y forman parte de la realidad universal, que Escoto llama naturaleza. Las cuatro naturalezas constituyen el círculo vital del ser divino. En primer lugar, Dios desciende de la superesencialidad de su naturaleza, en la cual debe decirse que Él no es, y creado a sí mismo en las causas primeras, se convierte en principio de toda esencia, de toda vida, de toda inteligencia y de todo lo que la teoría gnóstica considera como causas primordiales. En segundo lugar, desciende a las causas primordiales, que están entre Dios y la criatura. Entre la inefable superesencialidad de Dios, que trasciende toda inteligencia, y la naturaleza que se manifiesta a los que tienen un espíritu puro. Se encuentra en los efectos de las causas primordiales y se manifiesta abiertamente en sus teofanías. En tercer lugar, llega por medio de las formas múltiples de tales efectos hasta el último orden de la naturaleza entera que contiene los cuerpos. Así, procediendo ordenadamente en todas las cosas, crea todas las cosas y llega a ser todo en todo, y vuelve a sí mismo, volviendo a llamar a todas las cosas así, y, mientras se encuentra en todas las cosas, no cesa de estar por encima de todo. Este círculo, por el cual la vida divina procede a constituirse en la constitución de todas las cosas y vuelve con ellas a sí mismo, es el pensamiento fundamental de Juan Escoto. En él está contenida la determinación de la relación entre Dios y el mundo. El mundo es Dios mismo, en cuanto teofanía o manifestación de Dios. Pero Dios no es el mundo, porque al crearse y convertirse en mundo, queda por encima de él. 180. La primera naturaleza, Dios. La primera naturaleza es Dios, en cuanto no tiene principio, y es la causa principal de todo lo que Él, y por Él es creado, y es el fin único de todo lo que procede de Él. Dios es, en efecto, el principio, el medio y el fin. Es principio de cuanto de Él se derivan todas las cosas que participan de su esencia. Es el medio, en cuanto en Él y por Él subsisten y se mueven todas las cosas. Es el fin, en cuanto todas las cosas se mueven hacia Él, en busca del reposo de su movimiento y de la estabilidad de su perfección. Como principio, medio y fin, la naturaleza divina no solo crea, sino que también es creada.
Es creada por sí misma en las cosas que ella misma crea, a la manera como nuestro entendimiento se crea a sí mismo en los pensamientos que formula y en las imágenes que recibe de los sentidos. Dios es increado, en el sentido de que no es creado por otro y como tal está por encima de todos los seres y no puede ser comprendido ni definido adecuadamente. Es unidad, pero unidad inefable que no se cierra estérilmente en su singularidad, sino que se articula en tres sustancias: la sustancia ingénita o Padre, la sustancia génita o Hijo, la sustancia procedente de la ingénita y de la génita o Espíritu Santo. Juan toma del pseudo Dionisio la distinción de las dos teologías, la positiva y la negativa. La primera afirma de Dios todos los atributos que le corresponden. La otra niega que la sustancia divina pueda ser determinada mediante los caracteres de las cosas que son. Pero los mismos caracteres que la teología positiva atribuye a Dios toman en esta atribución un valor diferente del que tienen cuando se refieren a las cosas creadas. Dios no es propiamente esencia, sino superesencia. No es verdad, sino superverdad. Y lo mismo se debe decir de todos los caracteres que pueden atribuirse a Dios. De modo que aún la teología positiva es en realidad negativa, a menos que no se quiera llamar positiva y negativa a la vez, ya que decir que Dios es superesencia equivale a afirmar y negar al mismo tiempo que sea esencia. Es cierto que a Dios no se le puede atribuir ninguna de las categorías aristotélicas, las cuales, referidas a Él, adquieren un significado diverso. Si Dios cayese en el ámbito de alguna de las categorías, sería un género, como por ejemplo animal, mientras que Él no es género ni especie ni accidente, y así ninguna categoría puede propiamente calificarle. La conclusión es que todo lo que la razón humana puede hacer respecto a Dios es demostrar que nada se puede propiamente afirmar de Él. Pero si Dios es inaccesible como naturaleza superesencial, se revela por sí mismo en la creación, que es una continua manifestación de Él o teofanía. La esencia divina, que es incomprensible de por sí, aparece en las criaturas intelectuales y es posible conocerla en ellas. Teofanía es el proceso que de Dios desciende al hombre a través de la gracia para retornar a través del hombre a Dios con el amor. Teofanía es también toda obra de creación en cuanto manifiesta la esencia divina, que por esto se hace visible en ella y a través de ella. Cada una de las personas divinas tiene su propia función en el proceso de la teofanía. El Padre es el creador de todo. El Hijo crea las causas primordiales de las cosas que subsisten en el universal y simplemente. El Espíritu Santo multiplica estas causas primordiales en sus efectos. Esto es, las distribuye en géneros y especies, en números y diferencias, sea de las cosas celestiales, sea de las sensibles. 181. La segunda naturaleza, el Verbo. La segunda naturaleza, la que es creada y crea, corresponde a la segunda persona de la Trinidad. En ella están las ideas o formas de las cosas y ella es, por tanto, el Verbo divino, a través del cual todas las cosas han sido creadas. Escoto se pregunta qué valor causal tienen las formas subsistentes en el Verbo divino, si los cuerpos del mundo están formados por elementos que fueron creados de la nada. Si la nada fuera verdaderamente el origen de tales cuerpos, habría sido también su causa. Y entonces la nada sería mejor que las mismas cosas de las cuales fue causa, ya que la causa es siempre superior al efecto. Escoto resuelve la dificultad afirmando que los elementos que componen el mundo no han sido creados por la nada, sino por las causas primordiales, y vuelve a plantear el problema a propósito de estas últimas. ¿Han sido creadas ellas mismas de la nada? Escoto responde que tampoco ellas han sido creadas de la nada. Han estado siempre en el Verbo divino, porque le son coesenciales. La creación de la nada no se refiere a las causas primordiales, ni tampoco a las cosas que dependen de ellas. La nada no encuentra lugar fuera ni dentro de Dios. Que las cosas hayan sido creadas de la nada
significa solamente que hay un sentido en el cual no son. De hecho, han tenido principio en el tiempo a través de la generación y antes de esta no aparecían en las formas ni en las especies del mundo sensible. Pero en otro sentido, siempre son, ya que subsisten como causas primeras en el Verbo divino, en el cual no comienzan ni cesan nunca de existir. La teofanía divina empieza en las causas primeras que subsisten en el Verbo. Para ellas, el mismo Creador es creado por sí mismo y por sí se crea. Esto es, comienza a aparecer en sus teofanías, a salir de las reconditeces de su naturaleza y a descender a los principios y a las cosas, empezando así a existir juntamente con ellas. Juan Escoto insiste, a lo largo de toda su obra, en la identidad esencial de las criaturas con el Creador, en la permanencia de la criatura en la misma esencia del Creador, en la presencia sustancial de éste en aquellas. El mundo es Dios. El mundo es Dios mismo en su autorrevelación. Tal es el principio que domina toda la especulación de Eriúgena. Dios no puede, ciertamente, subsistir antes que el mundo. Dios precede al mundo no en el tiempo, sino solo racionalmente en cuanto causa de él. Pero no comienza a ser causa en un momento dado, porque es causa esencialmente. Y puesto que no sería causa si no crease el mundo, su creación debe ser eterna, coeterna con él. Dios no existía antes de crear todas las cosas, dice Escoto.